¿Qué tal, entrenadores? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos un video muy interesante de parte de Frank MT14, que nos comparte combates con su Garchomp Shiny X3 nivel 51 y ya con el legado de Tierra Viva y con la mejora de Cola Dragón. Entrenadores, ya les digo, no hay que pensarlo entre Disparo y Cola Dragón, porque van a ver el brutal rendimiento de este Pokémon, que por cierto acá está contra uno de los counters. Cuando lo llevas con Disparo Lodo, la responde con la Garra Dragón. Miren la vida de una, ya está en amarillo. Incluso acá nada más puede darse el lujo de farmear. Este es el match que querían ver la mayoría, estoy muy seguro. Garchomp farmeándose un Dragonite, ambos a nivel 50. Bueno, está a nivel 50 el Dragonite y a nivel 51 el Garchomp, pero a nivel 50 es el mismo efecto. Entra el Machamp, que también lo tiene a nivel 50 y le responde con tremenda Tierra Viva que conecta. Le baja incluso la defensa, porque hay cierta probabilidad de bajar la defensa, y Garchomp se lo iba a farmear. El rival se da cuenta de esto y entra con su Métoros. Y se viene otra Tierra Viva más para que el rival gaste acá su último escudito, y eso va a suceder. Se lo terminó su primer escudo y eso sucede. Y entra claramente el Mewtwo oscuro acá. El Abronio mucho mejor tenerlo con bola sombra, pero lo tiene con onda certera y ya llegó a la onda certera. Pero el rival también tiene ahí el puño meteoro. Lanza la onda certera esperando que conecte y no conecte. El rival gasta su último escudo esta vez. Acá quería hacer el cambiazo porque todo X no le iba a servir mucho contra Metagross, pero el rival muy inteligente farmea el tope de energía y recién va a atreverse a lanzar su cargado, que claramente, entrenadores, o sea, no hay que decir nada, es un puño meteoro que destroza al todo X, y puño meteoro le requiere 50. O sea, después de lanzar este puño meteoro, el rival se va a quedar, entrenadores, sin nada, pero sin nada de energía. Y ahora si Mewtwo tiene la ventaja de energía, podría llegar a la onda certera antes de que el rival llegue a su puño meteoro. Y antes de que haga el cambiazo a Machamp, que por fortuna no lo hizo, lo va a responder con tremendo certera del Mewtwo oscuro. Destroza a este Pokémon. Y entra el Machamp, que con dos básicos o un básico y medio se termina muriendo. Y vamos a pasar al siguiente enfrentamiento de este video. Recordemos, Cola Dragón siempre. Cola Dragón siempre, entrenadores. Acá está contra un Giratina. Veamos cómo le está bajando la vida, las colas dragones al pobre Giratina. Ya está en la mitad de vida y recién llegó un cargado, que en esta ocasión va a estar haciendo el daño de esta bola sombra. Así le termina doliendo, pero Garchomp muy fuerte. Él tiene el Tierra Viva, que le requiere 5 menos de energía que el enfado. Así que Tierra Viva no hace falta lanzar el enfado en esta ocasión. El rival gasta, no, decide dejarlo pasar y Garchomp venciona. Así habría sido el Giratina 50, igual Garchomp habría salido victorioso sin escudos. Y entra el Swampert. Entra el Swampert, no se termina acá en esta ocasión. Va a estar dejando pasar el Hidrocañón, que destroza al Garchomp. Y ya estuvo. Acá tiene dos buenas opciones para entrar. O sea, matches muy cerrados, ¿no? Pero entra con Mewtwo porque de un onda mental lo destroza. Por eso que ya tiene la onda mental. Y Mewtwo oscuro todavía te puede tanquear un Hidrocañón. Le lanza la onda mental. El oponente decide gastar acá su primer escudo. Ese Swampert también está a nivel 50. Y entra con su todo X. Y nuestro amigo va a estar dejando pasar esto. Y es onda tóxica que le quita prácticamente toda la vida. Pero el rival tendrá que gastar su energía a un Hidrocañón. El rival hace un cambio y entra con Roserade a nivel 50 también. Y veamos, tiene el poder pasado, pero Roserade gana la prioridad. Y va a estar lanzándole un ataque cargado llamado Meteoro Bola de tipo fuego, que destroza a este Pokémon. Pero Mewtwo oscuro tiene dos escudos y puede llegar muy rápido a las ondas mentales. Ya tiene acá la onda mental. El rival está muy farmeado ahorita mismo. Muy farmeado mismo ahora. Responde con la onda mental. El rival gasta su último escudo, que por cierto es George. Saludos, amigo. Y acá llega Roserade a un ataque cargado, que por temor a que sea llueve hojas decide cubrir, pero nada más era Meteoro Bola, que no le iba a derrotar ni de bromas. Y tiene otra onda mental, pero el rival se adelanta y otra vez se queda, esta vez sí sin escudito. Se puede escudar a Meteoro Bola. El oponente hace un cambio y entra con Swampert, genera algo de energía extra y va a responder ahora sí con la onda mental, que claramente entrenadores lo va a destrozar, le va a hacer desinstalar el juego. Lo destroza y entra otra vez Roserade, pero ya tiene listo la onda mental. El rival tenía que jugarse así o sí al lluvia hojas, porque una Meteoro Bola no hubiera sido suficiente. Lanza la onda mental que destroza al pobre Roserade. Y vamos a pasar al tercer enfrentamiento de este video. Y para esta ocasión se va a estar midiendo Garchomp contra un Swampert. Garchomp contra Swampert. La Cola Dragón como le ayuda, porque con Disparo Lodo, recién con un enfado, o sea, tienes que lanzar prácticamente dos enfados y vas a perder mucha energía. En cambio, con esta Cola Dragón
Nada más basta lanzar un tierra viva porque miren los básicos cuánta vida ya le han quitado a un Swampert a nivel 50. O sea, no es ni de broma ni nada, está a nivel 50. Lo que pega Garchomp con cola dragón y el cargado legado de tierra viva ataque exclusivo de ese Community Day. Genera mucha energía y recién va a atreverse a lanzar la tierra viva. El oponente que va a estar haciendo le lanzan tremenda tierra viva y el oponente lo deja pasar. Garchomp está muy farmeado ahora mismo y entra en Gyarados que por fortuna le da tiempo todavía de llegar al enfado, para pegar durísimo. Lanza tremendo enfado que va a entrar y otro oponente, bueno, otro equipo de George que prácticamente Garchomp hace tiras y entra otra vez hasta sin mito a farmear. Arriba es un cambio y entra con Greninja que también lo tiene a nivel 50. Greninja a nivel 50 entrenadores, se viene la onda certera para destrozar el Pokémon. Esta acá tiene que ser escudo, sí o sí, porque ya veo que tiene onda certera. Rival gasta su primer escudo. Y Greninja tiene un cargado ya listo, que en esta ocasión va a estar haciendo el daño del Tajo Umbrío. Daño super eficaz que le quita una barbaridad. Pero entra todo X y ya estuvo la partida, creo yo. A Greninja lo suelen llevar con golpe aéreo y también con surf. Y era surf, creo que se aprende golpeero, no estoy muy seguro. Y bueno, todo X se lo termina farmeando muy fácil. Y entra otra vez el Gyarados que también va a correr el mismo destino, pero antes va a tener que escudar. Una Coca-Cola todavía no lo vencía, pero no sé, por demora que sea Hidrobomba cobre. O sea, no tenía Hidrobomba, pero bueno, no es un decir. Y ahora sí vamos a pasar al cuarto enfrentamiento de este video. Y para esta ocasión se va a estar midiendo contra el oponente Garchomp contra su Metagross. Garchomp contra Metagross. Acá le habría venido mejor tener disparo al lado, pero no estamos para elementos. Hay que ver cómo se desarrolla este match. Ya tiene en tierra viva, en esta ocasión mete un básico extra. Y miren al Metagross, a pesar de que aguanta los ataques de tipo dragón por ser tipo acero, la vida del Metagross prácticamente tiene la misma vida. Bueno, incluso Metagross tiene la vida más baja. Lo que pega Garchomp con cola dragón entre entrenadores. Lo que pega con cola dragón, tierra viva, rival gasta el escudo. Y ya tiene otro calor, igual se da cuenta de esto y entra con su Groudon. Entra con su Groudon y se viene esta vez un enfado. Se viene un tremendo enfado para pegar fuertísimo y el oponente decide dejarlo pasar y prácticamente toda la vida de este Groudon, que ya tiene un calor y por temor a que sea terremota cubre. Y era nada más un puño fuego. Pensando que era terremoto, nada más era un puño fuego que no le iba a hacer prácticamente nada. Pero entra Metagross y antes de que le lancen tierra viva se adelanta George y le va a responder con su ataque cargado llamado Puyo Meteoro, que destroza a este Garchomp. Y entra Mew a farmearse al Metagross. Pero lamentablemente esto de acá no va a ser posible porque claramente Metagross, que lo tiene a nivel 50 y es Shiny, o creo que 51, responde con el puño Meteoro. Le hace mucho daño a pobre Mew, que va a responder acá con su Nitro Carga. Daño súper eficaz al tipo acero y todo va a depender de qué Pokémon tenga atrás el oponente. Y atrás tenía nada más y nada menos que un Gyarados. Pero Mew ya tiene listo el Garra Dragón y con el ataque subido le va a pegar un poco más. Veamos si el oponente cubre. Garra Dragón que el oponente cubre. Yo creo que más que todo por temor a que sea Voltio Cruel, ¿no? Porque en los Super suelen llevar así con Nitro Carga y Voltio Cruel también. O algunos con Surf y con Voltio Cruel. Pero Voltio Cruel siempre está. Aquí Gyarados responde con un triturar que le hace muchísimo daño al Mewtwo. Pero Mewtwo tiene la onda mental y hay que ver, hay que esperar que sea suficiente porque es un Mewtwo oscuro sobre todo. Lanza la onda mental y no es suficiente, pero si hubiera sido Mewtwo XL, posiblemente sí hubiera sido suficiente, pero no es el caso y este Gyarados con 1 de vida sobrevive. Vaya, pasamos al último enfrentamiento de este video, otra vez contra un Dragonite, y entrenadores, ya sabemos, Garchomp se farmea a Dragonite, es el enfrentamiento que toda Latinoamérica, no, todo el mundo esperaba ver. Garchomp contra Dragonite, responde con la Garra Dragón, escudito se lo puede farmear con la partida anterior, el rival se da cuenta de esto y entra con su Gordinflón. Pero se viene la tierra viva, y también el daño que hacen las colas dragones no son normales en Garchomp, entrenadores. Lanza la tierra viva y que miren, le quita prácticamente toda la vida. Y el Gordinflón llega un cargado de ese 5, que realmente le va a estar lanzando, pero ya muy tocado, prácticamente está un básico de caer. No la responde con este golpe de cuerpo. Hostias para Garchomp y se lo termina farmeando y queda con el prácticamente con un cargado listo entre el Pokémon y le va a responder con un tremendo enfadazo porque Garchomp está muy enfadado porque Frank lo liberó antes de tiempo. Y bueno, tiene la Garra Dragón con su Mew y va a hacer daño súper eficaz al Dragonite.
Lo carga hasta el excelente y claro que va a entrar. Claro que va a entrar porque el rival no quiere gastar su último escudo y su dragón ya tiene un cargado que en esta ocasión va a estar haciendo su propia garra dragón, enseñándole cuál es la garra dragón que sí duele. Entra el Swampert y le va a responder todas las garras dragones con las que pueda responder. Su Mew le lanza esta garra dragón, son cosquillitas eso sí, porque también es un Swampert a nivel 50. Y acá rival muy inteligente, no quiere que le baje más vida, por eso que se adelanta al Mew y le va a responder con este hidrocañón que lo termina destrozando. Y claramente acá es obra de Mewtwo, que de un onda mental destroza al Swampert y Swampert tiene que lanzar, ni siquiera un terremoto lo vence. Lanza acá el primer onda mental para volar el escudo sí o sí, le lanza el onda mental, el oponente gasta su último escudo como les comenté. En cualquier momento se viene su cargado, filtra un básico de Psicocord y está perfecto. Swampert responde con este cargado llamado hidrocañón, intentando más que todo el baiteo, pero Mewtwo veamos si es capaz de hacerla. Lanza el hidrocañón más en la mitad de vida porque se trata de un Pokémon 50 contra un 40 como es este Mewtwo oscuro, y entra el Dragon y Garchomp acá va a hacer destrozos porque a Colas Dragones también va a vencer este Swampert y se va a llevar otra victoria. Pero bueno, entrenadores, díganme qué les pareció realmente este Pokémon, no olviden suscribirse y comentaros en el siguiente video. Hasta la próxima.